Hola, soy Jan Med Academy y hoy les voy a dar una introducción a la electrocardiografía. Nuestro índice va a ser papel electrocardiográfico, sus ondas, intervalos, frecuencia cardíaca, QTc y los segmentos. Iniciaremos con el papel electrocardiográfico, donde usaremos un papel milimetrado con líneas horizontales y verticales, a intervalos de 1 milímetro. Los cuadros grandes delimitados por una línea más marcada tienen 5 milímetros de lado con 5 cuadritos pequeños, como se logra ver aquí. En sentido horizontal, se mide el tiempo o duración con una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. O sea, así. Cada cuadro grande va a representar 0,2 segundos y cada cuadro pequeño 0,04 segundos. Como está representado aquí. Cada cuadro pequeño, aunque sea 1 milímetro, si es hacia horizontal, va a medir 0,04 segundos. ¿Por qué? Porque medimos tiempo. Y cada cuadro grande va a representar 0,2 segundos. Porque si sumamos estos 5, nos da 0,2 segundos. En sentido vertical, se va a medir el voltaje. Así. O una amplitud. Y está calibrado para que un milivoltio sea igual a 10 milímetros. Por ende, un cuadrito pequeño va a medir 0,1 milivoltios y un cuadro grande va a medir 0,5 milivoltios. Como ya lo habíamos visto en videos anteriores, las despolarizaciones y repolarizaciones de aurículas y ventrículos son las que producen las ondas que aparecen en el electrocardiograma. Estas de acá. Así que ahora vamos a ver los complejos electrocardiográficos normales, empezando por la despolarización auricular. La onda P. La onda P es dada por la despolarización de las aurículas y no debe superar los 0,2 segundos de duración, o sea, menos de 3 cuadritos, y 0,25 milivoltios de altura, o sea, 2,5 cuadritos. Voy a escribir eso para que no se nos olvide. La onda P no puede superar los 0,12 segundos y no puede superar los 0,25 milivoltios. La onda TA es dada por la repolarización de las aurículas y se encuentra al final de la onda P, pero no suele verse en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces aquí tenemos nuestra onda P. Nuestra onda P decíamos que no debe superar los 0,12 segundos de duración. La duración se medía en las líneas horizontales. Por lo tanto, si es que medíamos con el 0,04 que nos decía que medía cada milímetro en horizontal, esto de aquí nos debe dar menos de 0,12. Y también nos decían que no puede superar el 0,25 milivoltios de altura. Y si lo medimos con igual los valores de 1 milímetro, pero en milivoltios, nos decía que era un cuadrito 0,1 milivoltio. Por lo tanto, aquí hay un cuadrito y medio, teniendo así 0,15 milivoltios, cumpliendo la regla de la despolarización correcta, que en P los milivoltios sean hasta 0,25 milivoltios y en los segundos no superen los 0,12. En cambio, acá está la onda TA. Aquí decíamos que era la repolarización de las aurículas, pero por lo general no lo vamos a encontrar, porque es primero bastante difícil y en los electrocardiogramas de 12 derivaciones, por lo general
casi no se ve. Ahora hablaremos del complejo QRS, que es la despolarización ventricular, la cual mide 0,06 a 0,10 segundos, o sea, de 1,5 a 2,5 cuadritos. Esto igual lo vamos a anotar para que no se nos olvide. Tiene que ir de 0,06 a 0,10 segundos. Aquí nosotros encontramos la onda, o el complejo mejor dicho, QRS, y está separado por 3 letras, 3 ondas diferentes. La onda Q, que es la que está aquí, es la primera onda negativa antes de la primera onda positiva. Si es que nos fijamos bien, ahí va para abajo, por lo tanto es negativa. Luego tenemos la onda R, que es la de acá, y es toda onda positiva que encontramos. Positiva es porque va para arriba. Y luego tenemos la onda S, que es toda onda negativa después de una onda positiva, que si logramos ver aquí, tiene una depresión. Ahora, tenemos el complejo QS también, pero este es totalmente negativo. Y esto se da por una ausencia de una onda R, y se suele dar por algún infarto de miocardio agudo o un bloqueo de rama. También tenemos una repolarización. Siempre que hay despolarización hay una repolarización. Por lo tanto, en la repolarización ventricular vamos a tener una onda T y una onda U, que en general va desde la onda T y su significado es incierto. Mide menos de 1 milímetro y se dice que si la onda U, esta de aquí, es más grande que la onda T, que es esta de acá, es un buen indicador de alteración electrolítica, en especial con la hipopotasemia. Y esta condición se debe tratar de manera urgente para evitar arritmias potencialmente mortales. Si nosotros encontramos una onda U más grande que la onda T que está aquí, eso nos indica una alteración electrolítica. Ahora vamos a hablar de los intervalos normales, iniciando por el intervalo PR o PQ. Va desde el comienzo de la onda P, como lo logramos ver aquí, desde el comienzo de la onda P, hasta el comienzo del complejo QRS, o sea, justo aquí. Va a medir entre 0,12 a 0,20 segundos. Por lo tanto, eso igual lo voy a escribir. 0,12 a 0,20 segundos. Acuérdense que se cuenta por 0,04. Esto en total tiene que ir de 0,12 a 0,20 segundos, que en general es más o menos 3 a 4 a 5 cuadritos. Este intervalo PR se va a relacionar con la frecuencia cardíaca, ya que a mayor frecuencia, menor intervalo PR. Un intervalo PR normal va a indicar el pulso eléctrico que se ha transmitido correctamente del nódulo auriculoventricular y el haz de His hasta el miocardio ventricular. Un intervalo PR acortado, o sea, que sea menor a 0,12 segundos, se da en dos situaciones. Por un impulso eléctrico originado en un marcapasos auricular ectópico cerca del nodo auriculoventricular y por la presencia de vías accesorias auriculoventriculares o auriculofasciculares. Pero también tenemos un intervalo PR alargado, y este va a ser mayor
a 0,20 segundos. Y este se va a dar por un retraso en la conducción a través del nódulo auriculoventricular, en las de His o sus ramas por presencia de un bloqueo auriculoventricular. Ahora hablaremos del intervalo QRS, que va a ir desde el inicio de la onda Q, o sea, desde aquí, hasta el final de la onda S, que va a ser hasta acá. Y es el tiempo de despolarización ventricular. El límite superior normal es de 0,1 segundos en derivaciones de plano frontal y 0,11 segundos en derivaciones precordiales. Entonces anotemos estos datos. En derivaciones de plano frontal, lo normal va a ser de 0,1 segundos. Y en derivaciones precordiales, lo normal va a ser de 0,11 segundos. Podemos tener también un intervalo QRS alargado, que va a ser mayor a 0,11 segundos. Y esto va a indicar una despolarización anormal por un trastorno en la conducción intraventricular. Ahora veremos los intervalos normales, iniciando por el tiempo de activación ventricular, o TAV. Es el tiempo necesario para que el impulso atraviese el miocardio desde el endocardio al epicardio. Este no debe ser superior a 0,03 segundos en derivaciones B1 y 2 y 0,5 segundos en B5 y B6. Así que esto vamos igual a anotar. No debe ser superior a 0,03 segundos en derivaciones B1 y 2. Y también no tiene que ser superior a 0,05 segundos en B5 y B6. El tiempo de activación ventricular realmente solo tiene interés práctico en las derivaciones B1 y B6, donde si se alarga puede indicar la existencia de un crecimiento o un retraso en la conducción intraventricular. Ahora vamos con el intervalo QU. Es el intervalo comprendido entre el inicio de QRS, o sea, desde aquí, hacia el final de la onda U, que es hasta acá. Y este va a indicar el tiempo de repolarización ventricular, incluyendo el de las fibras de Purkinje. Recordando que la despolarización ventricular era esto, y la repolarización era esto de aquí. Ahora, intervalo PP. Este intervalo está comprendido entre dos ondas P consecutivas, o sea, desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la segunda onda P, con un ritmo sinusal normal y regular. El intervalo PP equivale al intervalo RR, que ya lo vamos a ver. El intervalo RR está entre las dos R's consecutivas, o sea, desde aquí. Pero hay que tomar en cuenta que aunque diga RR, no hay que tomar desde R, sino que se debe medir desde el comienzo de el complejo QRS, o sea, desde aquí. Y como es desde el complejo QRS, tiene que terminar en el inicio del complejo QRS siguiente. Y este nos sirve para calcular la frecuencia cardíaca.
Para calcular la frecuencia cardíaca utilizamos este intervalo, pero se debe seguir algunos pasos específicos. Primero, cuenta el número de cuadros entre dos ondas R consecutivas. Aquí contaríamos todos los cuadritos chiquititos. Luego, multiplicamos el número de cuadros pequeños por 0,04 segundos, o los cuadros grandes por 0,2 segundos, para obtener el intervalo RR en segundos. Multiplicamos por estos números porque, si se acuerdan, cada cuadrito chiquitito medía 0,04 segundos y un cuadro grande medía 0,2 segundos. Después de haber hecho esto, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Frecuencia cardíaca va a ser igual a 60 sobre lo que nos salió en las R. Otra forma de calcular la frecuencia cardíaca también es en la regla del 300, pero solo si el ritmo es regular. Con la fórmula de la frecuencia cardíaca va a ser igual a 300 dividido para el número de cuadros grandes en las ondas R consecutivas. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 cuadros grandes entre dos ondas R, la frecuencia será 300 dividido para 4, y esto nos daría 75 latidos por minuto. Pero, ¿cómo sabemos si el ritmo es irregular o regular? El ritmo regular son cuando los intervalos RR son iguales o casi iguales a lo largo del trazado. Puede haber pequeñas variaciones naturales entre 0,04 a 0,06 segundos, pero es normal. Por ejemplo, el ritmo sinusal. ¿Y cómo sabemos que tenemos un ritmo irregular? Cuando los intervalos RR varían significativamente entre un latido y otro. Estas variaciones pueden ser aleatorias o seguir un patrón específico, por ejemplo en la fibrilación auricular o extrasístoles. Podemos utilizar uno de estos dos métodos para identificar el ritmo, si es que es regular o irregular. Tenemos el método de regla. Este va a ser colocando una regla o un trozo de papel que tengamos y lo vamos a marcar en los picos de las ondas R consecutivas. Es decir, aquí. Nosotros vamos a poner un papel, una regla o algo, y aquí vamos a marcar. ¿Para qué? Para luego desplazar esta misma hoja que pusimos hacia las siguientes dos RR, y vamos a identificar si es que son del mismo tamaño. El segundo método es el método visual. Este va a ser midiendo el intervalo RR, o sea los cuadros pequeños o los cuadros grandes, entre dos ondas R consecutivas. Como lo podemos ver aquí, tenemos que medir todos los cuadritos. Pero este es un poco más demoroso. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos terminado estas, tenemos que seguir a la siguiente, imaginando que aquí hay más, y medir igual los cuadritos. Si tenemos los mismos, pues significa que tenemos un ciclo regular. Ahora, el intervalo QT va desde el comienzo del complejo QRS, desde aquí, hasta el punto donde la onda T vuelve a la línea isoeléctrica, hacia acá. O sea, cuando la onda T ya acaba de bajar. Esto se mira con preferencia en la derivación 2, en B5 y B6.
derivación 2, B5 y B6. Este intervalo QT va a medir la despolarización y la repolarización ventricular. Este va a variar con la frecuencia cardíaca y en caso de bloqueos de rama o un QRS ancho, se calcula el tiempo de repolarización con el intervalo JT. Ahora, el QT corregido o QTC es una versión ajustada del intervalo QT, ya que habíamos dicho que este podía variar. ¿Para qué? Para comparar en cualquier situación sin importar que el corazón vaya rápido o lento. ¿Y por qué es necesario corregirlo? Porque el intervalo QT cambia según la frecuencia cardíaca. Si el corazón va a latir rápido, el intervalo QT se va a cortar. Y si el corazón va a latir lento, el intervalo QT se va a alargar. Por eso, usaremos la fórmula de Bassett para calcular el QT corregido, o sea el QTC, y poder saber si el QT es normal o anormal, independientemente del ritmo del corazón. ¿Y cómo calculamos el QTC? Va a ser con esta fórmula que vemos aquí. QTC va a ser igual a QT, que es el intervalo QT medido en segundos, o sea, lo que dura desde el inicio del complejo QRS, inicio del complejo QRS, hasta el final de la onda P, sobre RR, pero la raíz cuadrada de RR, que es el tiempo entre dos ondas consecutivas en segundos. ¿Y cuándo el QTC es normal y cuándo no? El intervalo QTC normal va a ir en hombres de 0,35 a 0,45 segundos y en mujeres va a ir de 0,36 a 0,46 segundos. Eso lo vamos a anotar también. En hombres va a ir de 0,35 a 0,45 y en mujeres va a ir de 0,36 a 0,46. Si es que nos fijamos, son los mismos datos, solo que cambia el último número por uno más en las mujeres. Hombres 0,35, mujeres 0,36. Entonces, esto es un QTC normal. Si el QTC es mayor a 0,44 segundos, 0,45, puede indicar un riesgo de arritmia peligrosa, ya que estaría en los rangos muy elevados. Estos obviamente están dentro del rango normal, pero medio elevado. Pero, como regla mnemotécnica igual, para el intervalo QT, podemos ver que, con frecuencia cardíaca normal de 60 a 90 latidos por minuto, el intervalo QT debería medir menos de la mitad del intervalo RR. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que el intervalo RR es el tiempo entre dos rondas consecutivas, o sea, dos latidos. Y si medimos el QT y vemos que dura menos de la mitad del RR, entonces el QT es normal. Y si el QT es mayor a la mitad del RR, puede haber un problema como una prolongación del QT. Aquí tenemos un ejemplo. Medimos el intervalo RR en el electrocardiograma. Supongamos que el intervalo RR es de 0,8 segundos. Este es el tiempo entre dos rondas consecutivas de R. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, el electrocardiograma. Esto de aquí nos va a medir 0,8 segundos. Ahora, vamos a sacar la mitad de este RR. Por lo tanto,
sería 0,4 segundos. Ahora, vamos a comparar el intervalo de QT que medimos en el electrocardiograma. Si por ejemplo nosotros tuvimos un QT de 0,35 segundos, comparamos. Nuestro QT es de 0,35, por lo tanto va a ser menor al intervalo RR, que era de 0,4. Entonces el QT es normal. Eso lo podemos ver aquí. Nos decía que teníamos 8 segundos, digo 0,08 segundos, y lo dividíamos en la mitad, por lo tanto 0,4 segundos. Luego comparábamos el QT. El QT de aquí tiene que medir menos de la mitad, por lo tanto contábamos los cuadritos y nos dio 0,35 segundos. Por lo tanto está menos de 0,4 segundos que calculamos acá, dándonos un QT normal. Ahora, aquí encontramos una tabla donde nos indican los intervalos QTC y sus límites normales estimados según la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 40, el intervalo RR tiene que ser de 1,5 y sus límites normales va a ser entre 0,46, pero yendo de 0,41 a 0,51. Y así con las demás. Ahora tenemos el intervalo QT prolongado. Este nos indica el lentecimiento de la repolarización ventricular por causas congénitas adquiridas. Aquí tenemos nuestras causas congénitas, que puede ser por una enfermedad eléctrica primaria, autosómica dominante, autosómica recesivo, y las causas adquiridas, como una hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, arrítmicos del tipo 3 y 1A, psicotrópicos, antimicrobianos como la eritromicina, el trimethoprim, las antihistamínicos no sedantes, los organofosfarados, etc. También tenemos el intervalo QT acortado, y este se da por un incremento en la velocidad de la repolarización ventricular, y se debe a digitálicos, hipercalcemia o hiperpotasemia, taquicardia sinusal, hipertermia, acidosis, choque eléctrico, aumento del tono parasimpático y uso de esteroides o niveles plasmáticos elevados de catecolaminas o testosterona. Ahora vamos con los segmentos normales. Tenemos primero el segmento PR, que va a ir desde el final de la onda P al comienzo del complejo QRS. Y este generalmente es isoeléctrico. Recuerden que isoeléctrico significa que no tiene desviaciones, que es una línea recta. También tenemos el punto J, que es el punto donde termina el complejo QRS y comienza el segmento ST. Aquí tenemos nuestro complejo QRS y el punto donde termina es el punto J. Ahora, tenemos nuestro segmento ST y este va a iniciar desde el punto J y va a finalizar al comienzo de la onda T, o sea aquí. Recuerden que la onda T es esta, la última que se da después del complejo QRS. Este segmento suele ser isoeléctrico, pero en derivaciones precordiales puede variar de menos 0,5 milímetros a más 2 milímetros. Se define como elevado o deprimido al relacionarlo con la línea basal del segmento PR o segmento TP. Si ninguno es isoeléctrico, entonces puedes usar de referencia el inicio del complejo QRS. Tenemos el segmento TP. El segmento TP
es la línea basal entre el final de la onda T, o sea, aquí, e inicio de la siguiente onda P, o sea, acá. Este también suele ser isoeléctrico con una frecuencia cardíaca normal. Y aquí concluye nuestro primer video sobre la electrocardiografía. El siguiente video va a ser tratado sobre la regla de lectura del electrocardiograma. También vamos a hablar sobre el vectograma para calcular los vectores y próximos videos que se irán subiendo conforme pasen los días.